cosas, de volver a tener reencuentro familiar. O sea, yo creo que tenía todo para relajarse, zona de confort. Él seguía haciendo ese análisis de su vida y él decía, me ayudan con los micrófonos, me ayudan con los micrófonos, y él decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Si él como rey, porque el rey de esa época era el primero que iba a la batalla, se desconcentra, yo en el proceso de rehabilitación me veo así. Cuando me hablan de la memoria, cuando me hablan de la concentración o de la atención, yo me veo como cuando uno se está viendo una película que le gusta mucho, que uno no quiere que le hable nadie. A veces estos procesos cognitivos, ya lo expliqué el día martes, que en muchos estaba presente desde la niñez. No nos dieron esas técnicas, no nos dieron esas herramientas. Son funciones que nosotros ni las sabemos, ni las cuidamos, ni estamos atentos, porque la salud mental es algo que no tiene relevancia en la mayoría de la crianza de nosotros. Son pocas las personas, no lo voy a decir, a no ser de que tenga profesionales de la salud en su núcleo y que a tiempo tomen medidas y que a tiempo puedan tener presente estas acciones que nos ayuden a la atención, concentración y memoria. Es un déficit. Llegamos y la droga, los malos hábitos, los malos comportamientos ahondaron en ese déficit de concentración. Lo voy a explicar de esta manera. He visto chicos, y sin excepción algunos, por eso a veces diagnosticar, no hay un aparato que pueda diagnosticar científicamente y clínicamente, cuantificar o cualificar hasta qué punto pueden estar presentes estos déficits. Yo lo digo en unas palabras, la droga sí hizo afectaciones en nuestro cerebro. Y por eso dentro de las oraciones, siempre pedirle a Dios que borre, que borre, que borre lo más esas secuelas que dejó la adicción, que dejó el consumo de sustancias psicoactivas, que borre aún esos argumentos. Muchos dicen, yo no he robado, yo no he cogido un costal, yo no fumé eso y eso y eso, y discriminan. Y eso nos puede llevar a normalizar el consumo. Por eso hay personas que dicen, no, ya no estoy consumiendo esto, ahora estoy consumiendo esto y esto y esto, algo más liviano, algo más suave. Y con esos argumentos se conectan y terminan justificando el consumo. Ayer veía en las redes sociales una persona que estuvo en rehabilitación. Su botella, su areto y unas bolsas de color rosa en la mesa. Evidentemente podemos decir, hay una recaída, pero más allá, trayéndolo a lo que estamos hablando, se desconcentró. ¿Ustedes qué dicen? Señor. Mire que hay un tema de concentración. ¿Cuántos conocen a Rigoberto Urán? Ciclista antioqueño.
Señor, señor. Él iba a ganar la medalla de oro en los Olímpicos. Y él ya iba derecho a la meta, iba así, pedaleando, 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 derecho a la meta. ¿Sabe qué le pasó? Volteó a mirar, así, pero esos son, yo no sé si segundos o milésimas de segundos, pero hizo solo una mirada al lado. Y cuando hizo así como una medio mirada al lado, ¿dónde estaba su compañero? Adelante, adelante. ¿Qué pasó? Se desconcentró. Se vino el compañero y perdió la dorada. En una cuestión de segundos, ¿qué medio se descuidó? Se desconcentró, hizo como esto. Y no tuvo la de oro, se ganó la de plata, muy bueno, muy chévere, pero una desatención puede ser crucial. Le voy a decir, y muchas veces ustedes pueden pensar que uno es exagerado. Cuando yo les he dicho, ni cuenta se da uno cuando volvió a la olla, cuando volvió al consumo. Ni cuenta se da muchas veces la persona cuando está repitiendo hábitos que ya debería haber que ya había superado. O en un descuido es como la maleza. Usted tiene el jardín bonito, pero si usted se descuida, ¿qué pasa? Se seca, marchita, se pierde. Se llena de monte, se llena de maleza. Nosotros nos descuidamos en estos días en la cancha de fútbol ahí en Villa Samán. Allí tiene un prado bonito. Y nos descuidamos. Se nos había dañado el cortacésped. Yo creo que ya está bueno. Dejamos unos días de guadañar precisamente por eso. Y oh sorpresa, un poco de maleza le había crecido por desatención. Entonces ahí mismo la recomendación, échele mata maleza, arránquela, nos tocó que coger y empezar a arrancar. Y verdad, yo no sé de eso mucho. Se veía una maleza, una rama diferente de unos tallos gruesos, mucho más diferente a la del césped, lo que es el césped o lo que nosotros conocemos como el pasto. Una desatención, un descuido por razones entendibles, se nos había dañado con lo que la guadañamos o la limpiamos para que nos quede óptima para cuando jugamos y salió el monte. Ni cuenta se dan las personas por una desatención cuando están consumiendo nuevamente. Cuando ya reaccionan y dicen, no hay vuelta de hoja. Un proceso de rehabilitación, así miro yo el proceso de rehabilitación en mi vida, así lo miré y así lo sigo mirando unos años después. Es como una bomba. Que usted está tensionado, que hay presión, que hay miedo, que hay sudor, que hay ansiedad, que hay preocupación, que hay irritabilidad. Pero que usted tiene unos cuantos segundos, yo no sé si usted ha visto esas películas de acción, para usted desconectar una bomba. Y si usted se descuida, tiene mucho ruido, miren, no le meta tanto ruido al proceso de rehabilitación. Muchas voces. Eso lo desconecta, lo desconcentra. Y si tenemos este déficit de atención y de atención y de memoria, de concentración, con tanto ruido, yo me imagino usted en un parcial de la universidad con una música a todo volumen, con una electrónica ahí a todo volumen.
y todo el mundo ahí, y a todo volumen ahí, y usted presentando un parcial de la universidad, un examen, y yo me imagino a alguien que levante la mano en pleno examen, suale más. Eso mismo pasa a veces en el proceso de rehabilitación. Si vienen estos síntomas que desencadenan desde los primeros, mente agitada, ansiedad, insatisfacción, cansancio cognitivo y físico, hasta los dolores de pelo, usted no se va a poder concentrar. Inestabilidad emocional, y por allá usted imagina en pleno parcial y a todo ruido. Tum, tum, tum. Como estamos hablando de música electrónica, por ahí hay una parte de la electrónica que dice, Johnny, la gente está loca. ¿Sí lo han oído? Ah, bueno. Ahí sí les da risa. ¿Sí ve? Aquiete tanto ruido en su cabeza. Aquiete tantas voces externas. Cuando hay tantas voces, confunden un proceso de rehabilitación. Cuando opina la tía, la abuela, el primo, el papá, la mamá, la madrina que vive en el exterior, confunden, desconcentran. Y siempre, para hablarles de este déficit, Pedro se descuidó y no le puso cuidado a lo que el maestro le estaba diciendo. No le puso cuidado a lo que el maestro le decía. Se le olvidaron las palabras del maestro. Y dice que cuando ya el Señor llegó a la crucifixión, al arresto, donde el Señor se descuide, se daña el propósito divino. Se daña el plan que el Padre Celestial se había trazado con él. Y somos muy dados y somos muy habituados a olvidarnos de lo bueno. Ahí está la memoria. Por eso el rey David decía, no solamente examíname, oh Dios, pruébame, autoconocimiento, sino que además de eso él decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides, porque a veces somos desmemoriados. Puede ser por secuelas del consumo o puede ser porque necesitamos entrenamiento y terapia mental y cognitiva. Yo termino el día y yo inicio el día y yo muchas veces digo, ay, ¿verdad que tenía que haber hecho esto y esto y esto? ¿Verdad que se me olvidó, se me pasó? ¿Verdad que tenía que haber llamado? Por eso muchas veces para los problemas de memoria es importante tomar nota, escribir, llevar una agenda, planificar. Tal día hago esto. Tal día organizo esto. Tal día resuelvo esto. Tal día coordino esto. Tal día hago esto. Es importante tener presente eso. Y se la pasa uno en el proceso de rehabilitación, para muchos es incómodo. Es incómodo. Ya vemos el cuadro
de Pedro. Yo quiero que vayan un momentico al versículo, que me acompañen un momentico a Timoteo. Uno nueve. ¿Ya están por allí? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Primera o No, no, segunda. Primera carta o segunda. Tito. Uno nueve. Amén, apóstol. Ya. Amén. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este es testimonio verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí vamos a llegar. Le están diciendo a Tito, una persona en formación, un discípulo de Pablo, le estaban diciendo Tito, y le están dando un adjetivo a él. Le están diciendo, están hablando de alguien, están dando unas descripciones de él, pero le dicen, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Le voy a decir, le están diciendo, concéntrate, pon a prueba tu memoria, retén la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Cuando hay problemas de memoria, cuando hay problemas de concentración o de atención, uno no retiene la palabra, uno no retiene las educativas, uno no retiene la enseñanza. Y posiblemente, que es la problemática que enfrentamos, nos paramos de la silla a hacer lo contrario. Nos paramos de la silla a cambiar el formato. Nos paramos de la silla a hacer todo lo contrario. Y entonces le están diciendo a Tito que era retenedor de la palabra fiel. Mire, se lo voy como ir explicando. A mí me colocaron este ejemplo en rehabilitación. ¿Se acuerda de la película Karate Kid?
Señor. Lo primero es que él tenía que practicar unas enseñanzas. Dice aquí al final en Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hablamos de rehabilitación y después con los hechos lo negamos, porque muchos vuelven a lo mismo. Vuelven al mismo consumo, vuelven a los mismos hábitos y vuelven a los mismos comportamientos por falta de concentración y por falta de memoria, porque dejan de retener lo que yo digo, el manual, los pasos, las pautas, los factores de protección, los factores de riesgo. Yo le decía, creo que ayer a los muchachos en el Vergel en la mañana, donde yo me desconcentre, yo que voy a la olla, pero yo voy a la olla es a salvar vidas. Me ponen a buscar personas en la olla que llevan años sin saber de ellos. Y donde yo me desconcentre, yo le decía a los muchachos, donde yo no tenga esa concentración, esas alertas, esos factores de protección ahí, donde no los retenga, yo le decía ayer a los muchachos, allá hay muy malas intenciones vestidas de caras bonitas, vestidas de amabilidad. Yo le decía a los muchachos, ¿por qué será que las personas le tiran el humo en la cara? Y yo le decía, hay dos razones. Primero, ellos están en consumo, pero la segunda es que ellos necesitan clientes. Y le están tirando el humo a uno en la cara, se los están pegando delante de uno, porque de alguna manera ellos dicen, este viene con plata, este viene bien vestidito, a costillas de este marrano, sino que no le dicen marrano a uno, le dicen, ay, mijo, ¿cómo estás? Tan chévere, sentate, ¿qué querés? ¿Qué te tomás? En el pensamiento adicto, no en el pensamiento crítico ni creativo. El pensamiento del bajo mundo dice, aquí llegó el que va a gastar la rumba. Usted se va a dar cuenta y ojalá nunca se le olvide. A mí me lo dijeron y lo corroboré cuando ya estaba en la realidad. El que nunca le gastaba a uno ni un sandy, el que nunca le gastaba a uno ni un agua, usted se lo va a encontrar y le va a decir, ¿qué quiere, mijo? Se lo va a encontrar y va a ser tanto el voltaje que le va a decir, mire, lo invito a la 20. ¿Alguien sabe qué es la 20? Me escribió alguien aquí al WhatsApp, la 20 es el número que queda después del 19 y antes del 21. La 20 es un lugar que queda por allá en la octava, cuando en su época la octava era famosa, y cuentan que muchos que ya hoy son mayores y abuelos, los papás los llevaban allá. A que su hijo se volviera todo un macho, todo un semental. Y a muchos les quedó gustando. Porque muchos llegan a la fundación aún con enfermedades venéreas de transmisión sexual. Y uno le pregunta, mijo, ¿y dónde le pegaron eso? ¿Y dónde cree usted que llegó con ese problema? Y no, es que antes de venirme para la fundación, como acá no me dejan tener novia,
hice una parada por la 20. Me fui para la 20. Muchos han recaído por no manejar bien el área sexual y se les ha olvidado que si no trabajan bien esa área, se desconcentran. Terapeutas, hablando en la escuela de sabios de otros lugares y después los veo unos recaídos y de aquí de proyectando también. Eso es lo que yo trato de concientizarlo para que usted no vaya a caer ahí nuevamente. Le están diciendo a Tito, Tito, retenedor de la palabra fiel. ¿Qué tenía que corregir Tito? Versículo 5. Si me leen el versículo 5. Versículo número 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas No, a el su... versículo 5. A ver, capítulo 23. Por esta Ahí en causa, Tito. por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Mire, es correcto. Le dicen a Tito, Tito, te dejé aquí, te puse de servidor, te llevé a la fundación, lo que usted quiera ver, para corregir lo deficiente. Te desconcentraste y se te olvidaron todos los consejos que te dio tu mamá, que le dio el líder, que le dio el pastor, que le dio el profesional. Le dijeron, corrige lo deficiente. Se les había olvidado. Y le dijo, establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que fueran irreprensibles, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesto, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. Entonces aquí hoy, ¿a qué mandaron a Tito nuevamente a Creta? Donde los cretenses, a recordarles lo que ya les habían dicho. Pablo fue y les dijo, hagan esto así, como yo les mando que esto es así, que el manual de la recuperación hace así, que los factores de protección, que los factores de riesgo, que las emociones así, así, así. Pero a veces nos desconcentramos, hay un descuido. Me gustó lo que dice aquí, dueños de sí mismos. Dejamos de ser dueños de nosotros mismos y dejamos que factores externos vengan a mandar en nosotros. Yo a veces veo en la fundación que hay personas que uno los manda como director y le dicen sí, pero viene otro grave, otro ciego y sí se dejan mandar de él. Lo irónico y lo complejo. Y entonces dice en el versículo 10, hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales hay que tapar la boca, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, intereses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y le están diciendo a Tito, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe.
Se les había olvidado la fe, se les había olvidado el manual, se les había olvidado la cartilla y estaban haciendo cosas que no debían hacer. Le están diciendo a Tito, dígales que no atiendan a fábulas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Se desconcentran y lo sacan del camino. Usted se desconcentra y en un momentico usted puede dañar su proceso. Usted se desconcentra y en un momentico usted puede perjudicar su vida. Y por eso, todo el tiempo en la fundación, ¿cómo tiene que estar usted? Concentrado, enfocado. Enfocado, me gustó la palabra enfocado. Pero es duro a veces. Por más de que uno no les tenga celular, por más de que no estén con las redes sociales, por más de que las visitas son distantes cada mes, la primera visita es después de 90 días, muchos se las ingenian para conectarse con el mundo exterior. Ve, llámame a mi mamá, ve, llévamele esta cartica, ve, llévame este papelito, ve, decirle que vengan. De decirle que me hablen los devocionales, que me coloque ahí corazoncitos, que me haga así. A veces creemos que ganamos o a veces creemos que hacemos más, pero las personas que están en rehabilitación nos distraemos con mucha facilidad. Yo me distraigo con tanta facilidad que yo por eso solamente hago una cosa a la vez. A veces nos juega la desatención. A veces estamos hablando de un tema y nos podemos ir para hablar de otros temas y no hicimos lo que nos toca que hacer. Y aquí en el proceso de rehabilitación, la dinámica nos ayuda mucho. El hecho de pedir permiso, el hecho de levantar la mano hasta para hablar, el hecho de tener una dinámica de jerarquías, de normas, de reglas, si a los de la cocina les dicen, hoy el menú de frijoles, pero muchas veces el de la cocina dice, a mí me gustan las lentejas. ¿Sabe por qué él no cambia el menú? Porque él ya sabe que hay una minuta, que hay un menú. Y lo primero que le va a recordar su cabeza y su pensamiento es que si quiere cambiar el menú o la minuta, tiene que contar con una directriz. Ahí hay concentración, ahí hay memoria. ¿Usted qué dice? Ahí hay atención. Señor. El hecho de usted hoy tener ese uso, tener la camiseta de color, la camiseta blanca, el buzo de color negro, ahí hay atención, ahí hay concentración. Si no tuviéramos esas normas, que el lunes un color, que el martes otro color, que el miércoles otro color, que el jueves otro color. Si no tuviéramos esa norma, nosotros se nos olvida o no. Hay muchachos que se les olvida hasta lavar la ropa. Yo le digo, mijo, el jabón coco que le trae su mamá no es para guardarlo, es para usarlo en el lavadero. De vez en cuando, métale la lavadita chévere. Y le hemos ayudado a muchachos a la memoria al punto que ayer le pregunté a uno y me dijo, tengo toda mi ropa limpia. O sea que ya hay concentración, ya hay memoria,
Ya está más pendiente de sus cosas. Ya no deja todo tirado porque la mamá le recogía el desorden. Y le siguen diciendo aquí a Tito, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Su mente y su conciencia están corrompidas. Miren, en la fundación llegan personas con la mente corrompida que tienen que trabajar en recuperar la pureza, que tienen su mente y su conciencia corrompidas, que hablan de un cambio, pero no lo corroboran, que hablan de honestidad, pero no la viven, que hablan de sobriedad y no la tienen. Concentración y memoria. Así parezca que no. Yo me concentré tanto y tengo tan presente que la droga no tiene parte ni arte sobre mi vida. Y que yo llegué a una fundación y yo dije, yo aquí vuelvo, pero vuelvo de visita. Y voy a hacer mis cosas bien. Voy a cumplir con lo establecido. Voy a proponerme crecer. Identifiqué mis áreas débiles. Identifiqué los factores de riesgo. Identifiqué los defectos de carácter. Por cierto, sería bueno mañana refrescar la memoria, Felipe. Hemos estudiado porque ya estamos cerrando. Esta secuencia de temas ya la estamos cerrando. Y mañana vamos a hacer un recorderis, ¿cómo estamos? Desde los 27 defectos de carácter, desde las 10 habilidades para la vida y de estos 16 puntos de inteligencia emocional que nos van a servir mucho. O sea que tenemos, por un lado, 27, por un lado, 10, para 36. Perdón, 37. 27 y 10, se me olvidó sumar, ¿sí yo? 37 más 16, 37, 47, 53 síntomas de la enfermedad. Yo creo que en 2, 3 meses hemos mirado estos síntomas de la enfermedad. Vamos a refrescarlos mañana. Vamos a trabajar la concentración y la memoria. ¿Cómo está usted con la altivez? ¿Cómo está usted con el ego? ¿Cómo está usted con la obediencia? ¿Cómo está usted con los estados emocionales? ¿Cómo está usted con el perdón? ¿Cómo está usted con la ansiedad? ¿Cómo está usted con la resolución de conflictos? ¿Cómo está usted con la empatía, con la comunicación asertiva? 53 puntos. Oiga, y yo puedo tener 52 buenos. Y por el 53 o por uno que yo pueda medio fallar, se mete el agua a la casa, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Por eso esto yo digo que tiende a ser desagradecido. 99 buenas y una mala. Y por ahí se meten las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos y nos derrumba el castillo. Por eso es tan importante la concentración y la memoria. Porque aquí un pequeño descuido, una mala decisión nos puede derribar. Yo vivo tan conectado porque yo le digo a los muchachos, usted esforzándose, los papás haciendo una inversión económica, usted estando meses, usted estando cohibido de tantos privilegios, si se puede decir, de tantas cosas que usted puede recibir en la calle.
de tantas cosas que usted puede hacer, le toca hacer aseos, deberes, compromisos. Y de alguna manera usted paga un precio de tiempo, de esfuerzo, de dedicación. Para que en un descuido usted tire todo por la borda. A mí me da susto. Yo he visto cómo muchas personas tiran todo por la borda. Y les da igual. Y les da igual. Yo veo cómo se desconcentran de consejos de vida. Estos son consejos de vida. Cómo nos desconcentramos, cómo se nos olvidó las recomendaciones de nuestros padres, de nuestros tutores, de nuestros maestros, de nuestros guías, de los profesores. Yo hoy voy a ir a un colegio a recordarles no solamente los derechos, sino a recordarles que Los deberes. los deberes. Cuando yo me voy olvidando de los deberes, puede ser un factor de riesgo. Cuando yo voy perdiendo la comunicación, cuando hay ausencia de principios y valores, todo lo que hablamos, sino que lo explico para padres y para estudiantes. ¿Quiénes son los referentes? Ustedes. Ustedes le van a decir a ellos, vea, cuando ustedes no se portan bien, cuando ustedes no hacen caso, cuando ustedes no se enfocan, cuando ustedes se dejan arrastrar, influenciar por los amigos, por la calle, se dejan influenciar más de la cuenta por el entorno social, porque mire, vivimos en una sociedad que es anormal cuando no hay droga. Ya la droga se ha normalizado. La droga se ha normalizado, no importa el título, no importa el estatus social, no importa los ingresos económicos, no importa la familia. La droga ha permeado todo. Porque como el hombre no tiene plenitud en Dios, el hombre no se llena en Dios, el hombre no se refugia en Dios, se llena en los placeres. Y así sea un papelito debajo de la lengua, les produce placer, genera dopamina, activa el sistema de recompensa. Me decía un muchacho, yo fumo marihuana, no porque sea drogadicto, yo fumo marihuana porque lo único que me hace dormir bien es la marihuana. No ha encontrado otras alternativas. No se puede concentrar con otras alternativas. Concentración y memoria. He llegado a decirle a los muchachos, mijo, va un momentico a la cocina y me trae un vaso, por favor. Y el muchacho sale corriendo así rápido. Sí, ya lo traigo, claro que sí, de una, mi líder. Y eso se va. Yo veo que va y vuelve como así, como cogiendo de la cabeza, así como, mi líder, qué pena. ¿Qué fue que me dijo que le trajera? Entonces yo vuelvo y le digo, mijo, que me traiga el estuche para la escalera. Y voltea. ¿Usted me dijo el estuche para la escalera o qué fue que me dijo? Pero eso no fue lo que usted me dijo que le trajera. Mijo, le pedí el favor que si me pudiera traer un vaso de la cocina. ¡Ah, sí, de una! Y ahí sí sea. Por eso aquí nosotros nos llenamos de buenos pensamientos, pensamos en lo positivo, en lo bueno, en lo justo. Por eso esto es de fe, esto es un caminar de fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que no sean dañadores de cabeza.
para que no dañen el proceso de su vida. Y a Tito lo mandaron a corregir lo deficiente. Jesús, después de que él resucita, sino que no quiero alargarle mucho, él resucita, le tocó que volver y recordarle a los discípulos, les dijo, venga muchachos, ellos estaban encerrados en una casa porque vino una persecución. Todo el que hablara de ese tal Jesús, dijeron los discípulos, mataron al maestro, ahora vienen por nosotros. Ellos habrían creado una corriente de un reino que no era visible, era el reino de Dios, un reino espiritual. Y entonces los discípulos estaban asustados en una casa. Incluso cuando el maestro vuelve a la casa, dice que ellos gritaron, dijeron auxilio, porque vino una persecución. Y se les había olvidado que el Señor les dijo, después de mi muerte, ustedes se van para Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu en Jerusalén. Y vuelve el Señor resucitado, entra a la casa, ellos estaban asustados porque los estaban buscando por oficina. Y viene el Señor y entra y les dice, paz a vosotros muchachos, y ellos reasustados. Hasta uno dijo un fantasma o algo, vea, súper asustados. Y les dijo, muchachos, ¿dónde está la fe? Les reprochó su dureza de corazón y les reprochó su incredulidad. Y les dijo, ¿por qué no han hecho lo que yo les mandé? Acuérdense que les dije que se fueran para Jerusalén. Allá tienen que esperar la promesa. Y volvió a recordarles, acuérdense en lo que habló la ley, los salmos, los profetas de mí. Yo iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. No se preocupen, estamos cumpliendo el propósito del Padre. Y vino fue a trabajarle la concentración y la memoria. Cuando uno está nervioso, uno se bloquea. Cuando hay miedo, cuando hay temores, no solamente cuando hay tanto ruido, tantas voces. Muchas voces en el proceso de rehabilitación. Y le voy a dar un consejo a los muchachos. No dejen que otro enfermo, no dejen que otro ciego, no dejen que uno que esté en crisis opine o direccione su proceso. Busque a uno que esté en un nivel superior al suyo y al del otro grave para que lo puedan levantar. En los momentos de lucha que usted pueda tener, no busque a otro que esté peor que usted. Busque a uno que lo levante. Así le hable lo que usted no quiere oír. Así le diga lo que a usted no le gusta que le digan. Pero si usted quiere crecer y si quiere avanzar, siempre tiene que prenderse de uno que esté por encima de usted. No es demeritar o menospreciar. Pero si yo quiero ir para arriba, tengo que buscar ese tipo de personas. Aquí hay unos canales, aquí hay unos conductos, aquí hay personas con crecimiento. Busque esa ruta. Pero un ciego, usted tratando de ver, tiene problemas de visión. Un ciego ahí busca otro ciego. ¿Y qué hacen? Nada. Y no se lo digo porque no me haya equivocado, por eso le digo. Yo tengo el Guinness Record de entrar a la fundación y ser el vaquero del oeste más rápido en volver y abandonar la fundación. Pero cuando volví y estaba allá en la calle, cuando decía, no, yo me quedo un mes, le doy contentillo a mi papá y a mi mamá, me quedo un tiempito y después afuera. Y toda esa escuela la hacía y volvía y me estrellaba, volvía y me estrellaba, volvía y me estrellaba, hasta que entendí que tenía que estar muy atento, muy concentrado, muy enfocado en mi proceso para poder sostenerme. Mañana vamos a refrescar un poquito la memoria con estos puntos. Y me llama la atención el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Por eso aquí le estamos recordando, haga las cosas bien, hágalo así, tranquilo. Le pulimos y lo llevamos por el camino de la excelencia, así sea la tendida de la cama, así sea una educativa, una clase, póngala en práctica. No neguemos a Dios con los hechos y no neguemos la rehabilitación con nuestros hechos. De boca es fácil. Yo no le creo a las palabras bonitas con todo respeto. No le creo. Ay, que Matías, es que él ya habla tan bonito y él ya me decía cosas que nunca en la vida me las había dicho, don Matías. Hasta los versículos bíblicos ya me los recita, don Matías. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Bendito Dios. Pero yo le creo a los hechos. Y yo aún mismo, como yo ahora soy dueño de mí mismo, una vez en la fundación, después de una frustración, estructuré un pensamiento y prometí nunca más decirle a nadie estoy bien. Nunca más adularme. Nunca más echarme flores. Yo nunca más le volví a decir ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mis tías, estoy bien. Porque había tenido una frustración. Por eso, precisamente, y eso me movió que como a los 5 o 6 meses casi cojo la curva. Casi salto el cerco. Porque yo era bueno para saltar el cerco. A mí no me gustaba algo, me entraba la chiripiorca y ahí mismo yo le dejaba el polvero. Yo ahí saltaba el cerco. Y propuse nunca más decirles he cambiado, estoy bien. No, yo me propuse hasta el día de hoy que me vieran demostrar con hechos y con acciones que estaba sosteniendo un proceso de rehabilitación. Y así lo hice, tuve ese carácter, tuve de alguna manera algo de orgullo, si se puede decir, y nunca más. Y hasta el día de hoy, logros. Mi papá cada rato me visita, mi mamá, qué bien, mi hijo, mis hermanos, mi hijo, lo admiramos, chévere. Mi papá ahora está entre semana, va a visitarme, va a darme vuelta. Va y toma café conmigo, compartimos cosas que de niños muchas veces no compartimos. Y es producto de que me concentré tanto en mi proceso de rehabilitación y procuré que no se me olvidaran las instrucciones que me habían dado. Y una de ellas es que me dijeron, usted ya no hable, usted demuestre. Y hasta el día de hoy lo hago así, porque ya había hecho promesas, ya había hecho cursos donde hablaba, donde prometía, donde decía, este fin de semana no salgo y más rápido estaba allá. Y entendí que es más poderoso acercarse al trono celestial, más que hablar, más que a prometer, más bien a escuchar para hacer, a escuchar para acatar. Amén, familia, vamos a dejarlo allí. Amén. Amén. Mañana continuamos con la ayuda de Dios y hacemos un recorderis. 53 síntomas que pueden ser, dijimos, malas juntas y que todo el tiempo usted va a tener que trabajar. Mire, una persona con diabetes, una persona con tiroides, una persona con la presión, no puede olvidarse de tomarse la pasta. ¿Usted se imagina a alguien con las personas que el azúcar, que están continuamente con ese aparatico y que se miden, que se pinchan? Se me escapa el nombre, que se pinchan. Ya ves. Glucómetro. El glucómetro. ¿Usted se imagina a alguien que tenga ese problema y que, ay, se me quedó el glucómetro, llevo 3 días sin el glucómetro porque, me dio pereza? ¿Se puede disparar o no? Le puede dar un coma diabético si no estoy mal. Esas personas siempre están allí, pendientes, atentas, concentradas. Aquí no podemos pestañear, muchachos, muchas veces. Y esa dinámica para muchos a veces es tediosa. Para muchos a veces es motivo de irritabilidad. Pero es necesaria. Asimismo, tenemos que tener siempre concentración y memoria
para lo bueno y para lo malo, para lo que nos edifica o para lo que nos puede destruir en cuanto al proceso de rehabilitación. Familia, bendiciones a todos ustedes. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios y ahí estamos en sintonía. Dios los guarda. Chao, chao. Excelente día. Amén.